Nadie habló de esta historia. Bienvenidos a una nueva historia desde mi canal, Rojas Inspira Historia de Nadia y Pasa. No, ustedes lo prometieron. Nadia gritaba y se liberó de las manos de la cuidadora, pero la sujetaban firmemente. Inna Nikolaevna siseaba, escucha, niña loca. Con tu carácter nadie te quiere. Así tu hermano vivirá con una familia, quizás tenga una oportunidad en la vida. No. Ustedes prometieron, dijeron que no nos separarían. Nadia mordió a la cuidadora en la mano y corrió hacia la puerta. Allí una pareja casi a la fuerza estaba sentando a un niño lloroso de unos 5 años en el coche. Él agitaba sus brazos y piernas gritando fuertemente, Nadia. Nadia. La mujer finalmente no aguantó más y le dio una bofetada al niño. El hombre la agarró del brazo, ¿qué haces? Ella misma se asustó y presionó sus manos contra su pecho. Mientras Pasa permanecía en silencio sorprendido, el hombre rápidamente lo sentó en el asiento y lo abrochó. El coche comenzó a moverse cuando Nadia finalmente llegó hasta él. Agarró el espejo retrovisor y cualquier otra cosa que pudo mientras el coche aceleraba, arrastrando a la niña. El hombre que conducía la veía perfectamente pero no se detenía, esperando que ella se soltara de su coche. Desde el asiento trasero, la mujer la miraba horrorizada mientras Pasa gritaba y golpeaba el vidrio con sus puños. Finalmente el hombre bajó su ventana y con fuerza empujó a la niña lejos del coche. Nadia cayó, golpeándose fuertemente la cabeza, mientras el automóvil aceleraba y desaparecía tras las casas. Nadia, ¿qué es esto? La cuidadora y la directora del orfanato corrieron hacia ella. Nadia miraba en silencio hacia donde se habían llevado a su hermano. Llegaron al orfanato después de un incendio. Nadia logró sacar a su hermano a la calle por la ventana porque el fuego llegó a su habitación en último lugar. Nadie más sobrevivió. Primero estuvieron en el hospital. Los pusieron en la misma habitación porque Nadia no soltaba ni por un segundo la mano de su hermano, y él constantemente se abrazaba a ella llorando. Buscaron durante mucho tiempo a cualquier familiar, pero después de no encontrar a nadie, los enviaron al orfanato. El primer día, Nadia hizo una escena histérica. Bueno, en realidad Pasa lloraba mientras ella gritaba y regañaba a la directora del orfanato, no podemos estar separados. ¿Entiende? No podemos. ¿Cómo no entiendes? Aquí en el orfanato hay reglas. Pasa debe vivir en una habitación con niños y tú con niñas. No podemos separarnos. Debemos estar juntos. Inna Nikolaevna suspiró cansada, no entiendo qué estás tratando de lograr. De todos modos no será como tú quieres. Repito, aquí hay reglas. Nadie va a separarnos. No separamos a hermanos y hermanas. ¿Quieres que te lea las reglas? Pero después, cuando se calmen un poco. Nadia estuvo largo rato hablándole. Pasa escuchaba atentamente con su cabeza en el hombro de ella, luego se separó para preguntar algo. Nadia asintió y después de pensar un poco, Pasa también asintió. La directora suspiró aliviada. Desde ese día, Nadia y Pasa vivían en habitaciones diferentes, solo se separaban por la noche y cuando Nadia estaba en clases. Pero Pasa, a quien pronto cumpliría 5 años, parecía tener un reloj interno. 10 minutos antes de que su hermana regresara de la escuela, pegaba su nariz a la ventana. Las cuidadoras solo movían la cabeza. Habían visto de todo, pero un vínculo tan fuerte entre hermana y hermano era la primera vez. Luego aparecieron esas personas en el orfanato. Bueno, las personas aparecían con frecuencia, pero estas tan pronto llegaron comenzaron a rondar alrededor de Pasa. Nadia no se preocupaba porque la directora le había prometido firmemente que no los separarían. Nadia, necesitas comer. La cuidadora y la médica estaban junto a su cama. Era el segundo día que no se levantaba, no comía, no hablaba. No estaba claro si dormía. La niña simplemente no se movía. Esto no puede continuar así. Necesitamos levantarla. La cuidadora intercambió miradas con su colega y por la fuerza sentaron a Nadia en la cama. Por un minuto la niña se quedó sentada, luego sus ojos se voltearon y cayó.
10 minutos después ya la llevaba la ambulancia. No regresó más al orfanato. La enviaron a otro lugar, donde vivían niños con diversos problemas de salud. Ya no podía hablar. Cuando salió de las paredes del orfanato, ya comprendía perfectamente que nada bueno le esperaba. Pero Nadia ni siquiera podía imaginar qué pruebas realmente le tenía preparadas la vida. Lo primero que intentó fue averiguar algo sobre Pasa. No podía explicar nada con palabras, solo escribir. Primero se burlaron de ella en la comisaría, luego la enviaron al manicomio. Allí Nadia pasó casi un año como violenta porque con sus gestos intentaba demostrar que era normal. No era tonta. Agitaba los brazos, se lanzaba al personal, gemía, escupía. ¿Y cómo más, si nadie le daba papel y bolígrafo? Luego una vieja enfermera se compadeció de ella. Comenzó a alimentarla y a enseñarle sabiduría. Si no puedes hacer algo como debe ser, no te vuelvas loca, no vayas a la fuerza. Retrocede, piensa y luego hazlo correctamente. Ya eres extraña, no te ofendas, todas me parecen extrañas. Y además con agresión intentas demostrar algo. La abuela hablaba poco, algo inteligente y según Nadia, no tanto. Pero la joven escuchaba atentamente, absorbía como una esponja, porque nadie antes le había enseñado sabiduría de vida. Cuando salió en libertad, exactamente en libertad porque esa institución médica se diferenciaba poco de una prisión, se prometió a sí misma que siempre pensaría 7 veces antes de hacer algo. Pero de nuevo no funcionó. 3 años más pasó tratando de conseguir vivienda. Los funcionarios, entendiendo que no podía decir nada, simplemente la pasaban de uno a otro hasta que Nadia se enojó y comenzó a escribir a todas las instancias. Funcionó. La escucharon, es decir, la leyeron. Le dieron no solo una habitación sino un pequeño apartamento en un edificio antiguo. Aparentemente querían que no tuviera más de qué quejarse. Encontró trabajo en la estación como limpiadora y comenzó a vivir poco a poco. Luego, en la estación conoció a él. Roman era idealmente hermoso, era tranquilo, leía atentamente todo lo que Nadia escribía y por eso se entendían muy bien. Todo era tan maravilloso. Roma prometió pronto que abriría su propio negocio y ella nunca tendría que trabajar como limpiadora. Incluso registraría parte de su empresa a su nombre para que su esposa tuviera una dote. Ella le creyó. Incluso preparó una mesa festiva cuando él vino con un hombre para inscribirla en el documento oficialmente como dueña de una parte. Un día no pudo entrar a su casa. La vecina abrió su puerta. ¿Tocas? Tocas en vano. Ronca vendió tu apartamento. Te mandaba saludos. Se fue a algún lugar. Llamé a la policía pero no sirvió de nada. Tiene todos los documentos en orden. El apartamento ya está a su nombre desde hace un mes. Solo entonces Nadia entendió qué documentos había firmado. Se deslizó silenciosamente por la pared, luego se lanzó contra su antigua puerta y comenzó a golpearla, casi a morderla. Sollozaba, no escuchaba nada. Así terminó en el manicomio una vez más. La segunda vez la sacó de allí la abuela Tanje. La ayudó a recuperarse de todo esto, la acogió en su casa. Luego, después de algún tiempo, tomaron a Nadia como limpiadora en un restaurante. Esta fue una verdadera suerte. Al dueño le convenía perfectamente que Nadia limpiara tranquilamente, nunca charlando con nadie en las esquinas. Además, la mujer hacía bien su trabajo. Él permitía a los trabajadores llevar las sobras de la cocina. De todos modos las iban a tirar, y Nadia era feliz. No tenían que preocuparse por la comida. Al principio fue difícil porque los colegas se burlaban de ella, pero luego nada, todos se acostumbraron e incluso se hicieron amigos. Nadia, quédate hoy. El jefe estaba frente a ella. Ella sintió pero lo miró interrogativamente. Tenemos celebrando algunos ricos. Reservaron varias mesas y, como he sabido, son unos cerdos. Constantemente hay que limpiar algo. Nadia sonrió. El dueño siempre llamaba las cosas por su nombre. La noche fue relativamente tranquila. Nadia se relajó un poco.
Siempre se preocupaba cuando había muchos invitados. A cada uno no le puedes explicar que las palabras no le obedecen y la gente ebria obligatoriamente hacía montones de preguntas. Hoy aparentemente el grupo no era tan joven, todos tenían cerca de 30 o más. La mesera se asomó, ¿puedes ir allí? Rompieron una copa. Nadia tomó sus herramientas y fue al salón. Cerca de la mesa estaban dos hombres riendo fuertemente. Sin levantar la cabeza, recogió los pedazos y quería irse cuando uno de los hombres la agarró del brazo. Señora, espere. Respóndanos, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? El oponente del joven agitó la mano, pero el hombre en un traje muy caro negó con la cabeza. Estaba bastante alegre. No, quiero saber la opinión de una persona ajena. Nadia callaba mirando al suelo. ¿Por qué callas? Pavel se acaloró. No estaba acostumbrado a que no le respondieran, especialmente algunas limpiadoras. La mesera corrió hacia ellos. Basta. Ella es muda. Pasa se congeló solo por un minuto. Bruscamente volteó a Nadia hacia él. ¿Muda? ¿Por qué no dijiste? Ella no. Se quedó mirándolo a los ojos. Palideció tanto que parecía que en un segundo caería. El chico dejó de sonreír. También la miraba atentamente. Y la mujer de repente extendió la mano y le acarició la mejilla, como solía hacerlo cuando era muy pequeña. En el salón reinó un silencio mortal. Pasa tosió, luego de manera muy insegura dijo, ¿Nadia? Nadia se lanzó a su pecho y sollozó. Y Pasa con cuidado la apretó contra sí, la giró y así sosteniéndola la llevó hacia la salida. La gente atónita guardaba silencio. Luego la persona con quien discutía preguntó como si despertara, ¿alguien me explicará qué está pasando aquí? Nadie respondió nada. Solo una chica del grupo que planeaba casarse con Pavel agarró su abrigo y corrió a la calle. Ella era la única de todos que sabía que Pasa no era el hijo biológico del oligarca local. Caminaban los tres por el malecón. En las manos de Pasa había agua mineral. Bueno, eso es todo. Los padres adoptivos se fueron a vivir permanentemente al extranjero, dejándome su negocio. Ahora me he expandido y vivo bastante bien. La verdad es que nunca pudimos amarnos, pero fingíamos que todo estaba bien. ¿Y tú cómo viviste, Nadia? ¿Y por qué tienes problemas con el habla? Nadia sacó una libreta y escribió, es largo. Pasa abrazó a su novia, no tenemos prisa. Se sentaron en el parque hasta la mañana. Él leía atentamente lo que escribía Nadia. Varias veces se levantó de un salto, dio varias vueltas alrededor del banco, sin contenerse en expresiones desahogaba su ira, luego volvía a sentarse y seguía leyendo, leyendo. Cuando comenzó a amanecer, se levantó, honestamente, tengo frío y no entiendo por qué todavía estamos aquí. Vamos a casa. Su novia se rió, y es verdad, en casa hace más calor. Nadia se levantó. No quería mucho soltar a su pequeño Pasa, pero entendía que él tenía otra vida, completamente diferente. Lo abrazó y caminó por el sendero. Él la miró sorprendido, luego la alcanzó, ¿y tú a dónde? Ella rápidamente escribió, a casa. Él suspiró, tu casa está donde está la mía. Gracias a tu abuela Tanje por dejarte vivienda, pero ya no volverás allí. Vamos a casa. Tenemos un montón de planes y lo primero que haremos es devolverte la capacidad de hablar. Nadia estuvo un tiempo mirándolo a los ojos, luego lloró. Pasa dijo, tú me decías que llorar es vergonzoso cuando todo está bien. Pasa sonrió. Era lo único que recordaba de Nadia. Bueno, y por supuesto, el amor enorme, el más grande. Pasaron varios meses. Las chicas meseras irrumpieron en la oficina del dueño, vayan a ver. Él salió asustado e inmediatamente entendió de qué se trataba. En una de las mesas estaba sentada Nadia con su hermano. Ella lo vio y sonrió. Bueno, por supuesto, en esta dama muy hermosa era imposible reconocer a Nadia. Hola, Nadia. Debo confesar que estoy simplemente en shock. Está usted hermosa. Muchas gracias. El dueño del restaurante abrió los ojos sorprendido.
Nadia sonrió aún más ampliamente. Sí, así sucedió que Pasa resolvió muy rápido todos mis problemas. Me alegro, estoy inmensamente alegre. Se movió hacia su puerta. Y Pasa dijo, algo me dice que volverá. ¿Por qué dices eso? Su voz tembló traidoramente y Pasa la miró sorprendido. En ese mismo segundo el dueño del restaurante se detuvo junto a ellos. ¿Quizás no se negaría a ir al cine conmigo? Pasa se volteó para que ninguno de esta pareja notara su sonrisa. Si les gustó la historia, por favor apóyenme con el botón de pulgar arriba. Un clic, pero para mí es muy importante. Gracias.